Un método de estudio para la predicación expositiva, por John MacArthur. La clave para la predicación expositiva efectiva es el estudio cuidadoso y diligente de la Biblia. Ya que es la palabra santa de Dios, debe tratarse con respeto, no exponerse de manera superficial o descuidada. Un método efectivo de preparación homilética se basa en reglas generales para el estudio de la Biblia. El predicador expositivo debe ser un estudiante diligente de la Escritura. Como la Biblia es la palabra santa y sagrada de Dios, debe tratarse con respeto, ha de protegerse su pureza, y la intención de su mensaje jamás debe violarse ni malinterpretarse. No se debe tratar con descuido ni con superficialidad, sino que todos los esfuerzos por discernir sus verdades deben señalarse con gran ahínco y deliberación. Un compromiso con la infalibilidad de la Biblia implica un mandato a predicar la Biblia de manera expositiva. Un corolario de este principio es que predicar la Biblia de manera expositiva también implica el mandato de un estudio diligente. La predicación expositiva fructífera demanda gran esfuerzo. Debido a que nada es tan importante como la palabra, ninguna energía invertida por alguien en cualquier campo debe sobrepasar el esfuerzo de un expositor que procura usar bien la palabra de verdad. Adams identifica la razón principal de la predicación pobre. He tenido la oportunidad de escuchar mucha predicación durante los últimos años. Alguna muy buena, otra mediocre, la mayoría muy mala. ¿Cuál es el problema con la predicación? Por supuesto, no hay solo un problema. Pero si hay algo que sobrepasa al resto, quizás sea el problema que menciono hoy. Lo que estoy a punto de decir podría no parecerle tan específico como otras cosas que he escrito, pero creo que es el fondo de muchas otras dificultades. Mi punto es que la buena predicación demanda arduo esfuerzo. Estoy convencido por haber escuchado sermones y por hablarle a cientos de predicadores acerca de la predicación, de que la razón básica de la predicación pobre es no invertir la energía ni el tiempo necesarios en la preparación. Muchos predicadores, quizás la mayoría, simplemente no trabajan lo suficiente en sus sermones. Fin de la cita. Gran parte de la frívola predicación contemporánea ha llevado a las personas a preguntarse por qué es necesario que el expositor se ocupe de tanto detalle. Ellos desean saber por qué evito simplemente señalar los puntos prácticos y describir las ilustraciones relevantes. Si uno realmente cree que Dios inspiró cada palabra de la Escritura, ¿cómo podemos justificar tratarla de manera tan superficial? Y si la palabra es la espada más poderosa y el poder de Dios para salvación y santificación, ¿cómo podría alguien confiar más en historias y pensamientos ingeniosos que en la Escritura? Un hombre le dijo una vez a Richard Rogers, un predicador puritano: «Señor Rogers, usted me agrada y me gusta estar a su lado, pero usted es demasiado preciso». «Ah, señor», contestó Rogers, «yo sirvo a un Dios preciso». Nosotros también servimos a un Dios preciso, lo cual requiere diligencia y precisión de nuestra parte. 3 principios básicos para el estudio bíblico. El trabajo arduo no basta para ser preciso en la predicación. Uno también debe conocer cómo laborar en el estudio productivo de la Biblia. Ser un expositor eficaz de la palabra de Dios depende de la comprensión de 3 principios básicos del estudio bíblico. En este audio mencionaremos solo el primero de estos 3 principios: la observación. La observación es el paso inicial en el estudio de la Biblia. El intérprete debe evitar la tentación de pasar de inmediato a interpretar ciertos elementos de un pasaje. Traina lo define así:
La observación es esencialmente conciencia. La función general de la observación es capacitarnos para llegar a saturarnos con los detalles de un pasaje, de modo que estemos plenamente conscientes de su existencia y de su necesidad de explicarlo. La observación es el medio por el cual la información de un pasaje llega a ser parte de la mentalidad del estudiante. Esta suple los materiales crudos sobre los que la mente puede operar en el proceso de interpretación. Fin de la cita. La observación incluye una amplia conciencia de los términos, estructura y la forma literaria del pasaje. La observación debe ser cuidadosa. Traina relata la siguiente historia para ilustrar la importancia de la exactitud en la observación. Sir William Osler, el eminente médico, siempre procuró convencer a los estudiantes jóvenes de medicina en cuanto a la importancia de observar los detalles. Mientras enfatizaba este punto en una conferencia ante un grupo de estudiantes, señaló una botella sobre su escritorio. «Esta botella contiene una muestra para analizar», anunció. «Mediante el análisis es posible determinar la enfermedad que sufre el paciente». Siguiendo las palabras con acciones, metió un dedo en el fluido y luego se lo puso en la boca. «Ahora», continuó, «voy a pasar esta botella. Pruebe cada uno el contenido, como hice yo, e intenten diagnosticar el caso». A medida que se pasaba la botella de fila en fila, cada estudiante metía el dedo vacilando y probaban el contenido con osadía. Osler entonces tomó la botella. «Caballeros», dijo, «ahora comprenderán lo que quiero decir cuando hablo de los detalles. Si hubiesen sido observadores, se hubieran percatado de que puse mi dedo índice en la botella y mi dedo medio en mi boca». Fin de la cita. La observación también necesita ser sistemática. Martín Lutero comparó su estudio de la Biblia con la recolección de manzanas. «Primero sacudo todo el árbol, para que se caigan las más maduras. Entonces me subo al árbol y sacudo cada rama, y después cada ramita, y por último busco debajo de cada hoja». La observación también debe ser persistente. Repetimos, invertir mucho tiempo en la observación es algo esencial para un expositor. Debe resistir la tentación a hundirse inmediatamente en comentarios y otras ayudas de estudio. Nada puede reemplazar la observación directa. A pesar de correr el riesgo de violar mi propia regla de mantener breves las ilustraciones, ofrezco el siguiente relato extenso acerca del gran científico del siglo XIX, Luis Agassiz, y cómo le enseñó a sus estudiantes una lección inolvidable acerca de la importancia de la observación. Los principios que enseña pueden aplicarse a nuestro estudio bíblico. El estudiante, el pescado y Agassiz, por el estudiante. Fue hace más de 15 años que entré al laboratorio del profesor Agassiz y le dije que me había matriculado en la escuela científica como estudiante de historia natural. Me hizo unas preguntas acerca de mi objetivo al ir allí, mis antecedentes generales, la manera en la cual me proponía utilizar el conocimiento que pudiera adquirir y finalmente si deseaba estudiar cualquier rama en particular. A esto último respondí que aunque deseaba estar bien fundamentado en todos los departamentos de zoología, me proponía dedicarme de manera especial a los insectos. «¿Cuándo deseas comenzar?», preguntó. «Ahora», contesté. Esto pareció agradarle y con un enérgico «muy bien», sacó de un estante una enorme jarra con especímenes en alcohol amarillo. «Toma este pescado», dijo, «y míralo. Lo llamamos Aemulon. De vez en cuando te preguntaré acerca de lo que veas». Y así me dejó, pero regresó prontamente con instrucciones explícitas de que cuidara el objeto que se me había confiado. Ningún hombre que no sepa cuidar especímenes está capacitado para ser un naturalista, dijo.
Yo habría de mantener el pescado ante mí en una bandeja de latón y humedecer de vez en cuando la superficie con alcohol de la jarra, ocupándome siempre de cerrar bien la tapa. Esos no eran los días de las tapas de cristal pulverizado, ni de las jarras de exhibición moldeadas de forma elegante. Todos los estudiantes antiguos recordarán las enormes botellas de cristal sin cuello con sus corchos embadurnados con cera, medio comidos por insectos y ennegrecidos con polvo. La entomología era una ciencia más amplia que la ictiología, pero el ejemplo del profesor, que no titubeó en llegar hasta el fondo de la jarra para sacar el pescado, era contagioso. Aunque este alcohol tenía un olor a pescado muy antiguo, no me atreví a mostrar aversión dentro de estos sagrados recintos y lo traté como si fuera agua pura. Aún así estaba consciente de un sentimiento pasajero de desaliento, porque contemplar un pescado no era algo que le agradara a un apasionado entomólogo. Mis amistades en casa también se molestaron al descubrir que ninguna cantidad de colonia podía disipar el perfume que me seguía como una sombra. En 10 minutos vi todo lo que pude en ese pescado y comencé a buscar al profesor, quien, sin embargo, se había marchado del museo. Cuando regresé, luego de pasármela viendo algunos de los extraños animales guardados en el piso superior, mi espécimen estaba seco por completo. Derramé el fluido por encima del pescado como si estuviera tratando de resucitarlo de un desmayo y buscaba ansiosamente que volviera a la apariencia viscosa normal. Luego de esta breve excitación, no había nada más que hacer sino volver a contemplar con firmeza a mi mudo compañero. Pasó media hora, una y otra hora. El pez comenzó a verse repugnante. Lo miré en la cara. Lucía espantoso. Por atrás, por debajo, por encima, de lado. Desde una perspectiva de 2/3, seguía igual de pálido. Estaba desesperado. A esa hora temprana concluí que necesitaba el almuerzo, así que, con infinito alivio, devolví el pescado a la jarra con cuidado y estuve libre por 1 hora. A mi regreso, me enteré que el profesor Agassiz había estado en el museo, pero se había marchado y no regresaría por varias horas. Mis compañeros estudiantes estaban muy ocupados como para molestarse continuando la conversación. Lentamente saqué ese odioso pescado y lo miré de nuevo un poco angustiado. No podía utilizar una lupa. Se eliminaron toda clase de instrumentos. Mis 2 manos, mis 2 ojos y el pescado. Parecía un campo sumamente limitado. Metí mi dedo dentro de su esófago para sentir cuán agudos eran sus dientes. Comencé a contar las escamas en las diferentes filas hasta que me convencí de que eso no tenía sentido alguno. Al final se me ocurrió algo afortunado. Dibujaría al pescado. Ahora me sorprendía al comenzar a descubrir nuevas características en la criatura. En ese momento regresó el profesor. «Eso es», dijo, «el lápiz es uno de los mejores ojos. También me alegra de ver que mantuviste tu espécimen mojado y la botella tapada». Con esas palabras de ánimo añadió, «Bueno, ¿me lo podrías describir?». Así que escuchó atentamente mi breve presentación sobre la estructura con partes cuyos nombres todavía desconocía. La agalla con franjas, los arcos y el opérculo movible, los poros de la cabeza, los labios carnosos y los ojos sin párpados, la línea lateral, la aleta espinosa y la cola curvada, el cuerpo arqueado y comprimido. Cuando terminé, aguardó como si estuviera esperando más, y entonces con aire de desaliento dijo, «Bueno, no has observado con mucha atención». Continuó más intensamente, «No has visto una de las características más sobresalientes del animal. Está tan a la vista como él mismo. Mira, observa de nuevo, mira de nuevo».
Me abandonó con mi miseria. Estaba irritado, mortificado, más de ese condenado pescado. Pero ahora me dediqué a mi tarea con más voluntad y descubrí una cosa nueva tras otra, hasta que me percaté de lo justa que había sido la crítica del profesor. La tarde pasó rápidamente y casi al anochecer el profesor preguntó: ¿Ya lo ves? No, contesté. Estoy seguro de que no, pero sé cuán poco vi antes. Eso es bastante bueno, dijo animado, pero ahora no te voy a escuchar. Guarda tu pescado y vete a casa. Quizás tendrás una mejor respuesta en la mañana. Te examinaré antes de que lo mires otra vez. Eso fue desconcertante. No solo tengo que pensar en el pescado toda la noche, estudiarlo sin tenerlo delante de mí, lo cual podría ser esta desconocida característica, sino que además debo dar una descripción exacta de mis nuevos descubrimientos al día siguiente sin reparos. Tenía mala memoria, así que caminé a casa por Charles River, distraído con mis dudas. El saludo cordial del profesor la mañana siguiente fue reconfortante. Parecía estar tan ansioso como yo de que viera lo que él veía. ¿Quizás se refiera a que el pescado tiene lados simétricos con órganos en pares?, pregunté. Su expresión fue de cabal placer. Por supuesto, por supuesto. Pagó por las horas de desvelo la noche anterior. Luego de haberse expresado de manera feliz y entusiasta, como siempre lo hacía en cuanto a la importancia de este punto, me atreví a preguntarle qué debía hacer entonces. «Ah, mira tu pescado», dijo, y me dejó una vez más para que resolviera las cosas. Un poco menos de una hora regresó y escuchó mi nuevo catálogo. «Eso está bien, repitió, pero eso no es todo. Continúa». Y así, durante 3 largos días colocó el pescado ante mis ojos, prohibiéndome que mirara otra cosa, ni que utilizara cualquier ayuda artificial. «Mira, mira, mira», repetía su mandato. Esta fue la mejor lección de entomología que jamás recibí. Una lección cuya influencia se ha extendido a los detalles de cada estudio subsiguiente. Un legado que me dejó el profesor, como se lo dejó a muchos otros, de inestimable valor que no podíamos comprar ni deshacernos de él. Un año después, algunos de nosotros nos estábamos divirtiendo dibujando bestias ridículas en el pizarrón del museo. Dibujamos estrellas de mar bailando, ranas en combate mortal, lombrices con cabeza de hidra, ostentosos cangrejos de agua dulce parados sobre sus colas, con sombrillas abiertas, y grotescos pescados con bocas abiertas y ojos escrutadores. El profesor entró poco después y se entretuvo como cualquiera con nuestros experimentos. Miró los pescados. «Aemulones, cada uno de ellos», dijo. El señor los dibujó. Cierto, y hasta el día de hoy, si trato de hacer un pescado, no puedo dibujar otra cosa sino aemulones. El cuarto día, se colocó otro pescado del mismo grupo junto al primero, y se me pidió que señalara las similitudes y las diferencias entre los dos. Siguieron muchos otros, hasta que toda la familia estaba ante mí. Toda una legión de jarras cubría la mesa y los estantes circundantes. El hedor se había convertido en agradable perfume, y aún ahora, el solo ver un corcho de 15 centímetros medio comido por lombrices me trae fragantes recuerdos. Estudiamos todo el grupo de los aemulones, y ya fuera que uno estuviera involucrado en la disección de órganos internos, la preparación y el examen de la estructura ósea o la descripción de las distintas partes, el entrenamiento de Agassiz en el método de observar hechos y su armonioso arreglo siempre era acompañado por la urgente exhortación a no contentarse con ellos. «Los hechos serán estupideces», diría,
hasta que se conecten con alguna ley general. Al cabo de 8 meses, casi me pesó abandonar estos amigos y dedicarme a insectos. Pero lo que adquirí mediante esta experiencia externa ha sido más valioso que años de continua investigación en mis grupos favoritos. Fin de la cita. La misma clase de reflexión prolongada acerca de las Escrituras resultará, de una u otra forma, en dividendos aún mayores, alcanzando hasta la eternidad.